Hubo un tiempo en que ser cristiano en Japón no significaba salvación, sino tortura lenta, crucifixión pública y ver morir a tus hijos antes que negar tu fe. Más de 37.000 personas fueron masacradas, muchas enterradas en secreto, otras arrojadas vivas al fuego. El Vaticano los abandonó a su suerte y nunca más habló sobre ello. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. A finales del siglo XVI, Japón emergía de una época de guerras civiles prolongadas. La unificación del país avanzaba con firmeza bajo figuras como Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, pero fue el shogunato Tokugawa, instaurado en 1603, quien finalmente consolidó el poder. Bajo este régimen, Japón adoptó una política de estricto control interno, vigilancia ideológica y aislamiento progresivo frente al exterior. Se trataba de preservar el orden feudal, mantener la paz y evitar la disidencia. En este escenario, la llegada del cristianismo fue tan inesperada como revolucionaria. Desde 1549, con la llegada del jesuita Francisco Javier, se propagó una doctrina que prometía salvación universal, perdón, igualdad ante Dios y vida eterna. Ideas que, si bien espirituales, desafiaban de manera frontal las jerarquías sociales del Japón feudal. Los misioneros, principalmente jesuitas y franciscanos, no solo predicaban, construían iglesias, abrían escuelas, imprimían libros y creaban comunidades organizadas. En apenas unas décadas, la iglesia cristiana en Japón creció con una rapidez sorprendente. Algunos daimyo adoptaron la fe y protegieron a los religiosos, viendo ventajas comerciales en las relaciones con portugueses y españoles. Se hablaba incluso de una nueva cristiandad asiática. Pero este auge no tardó en despertar alarmas. Para el poder shogunal, el cristianismo ya no era una curiosidad exótica, sino una amenaza política. Su expansión coincidía con la llegada de colonizadores europeos en otras regiones de Asia, como Filipinas o India, lo que alimentó los temores de invasión. Al principio, la respuesta fue ambivalente. Se toleraban ciertas misiones mientras se limitaban otras. Sin embargo, en 1587, Hideyoshi emitió el primer edicto de expulsión contra los misioneros, aunque no se aplicó con rigor inmediato. La situación cambió radicalmente tras la crucifixión de los mártires de Nagasaki. A partir de ese momento, el cristianismo fue considerado un delito de Estado. En 1614, Tokugawa Ieyasu decretó su prohibición total. Comenzó una cacería minuciosa y cruel que afectaría a todas las capas sociales. Mientras tanto, Europa vivía su propio conflicto. La Contrarreforma reorganizaba el catolicismo tras la Reforma protestante, mientras el Vaticano concentraba sus energías en la expansión misionera y en el combate contra la herejía. Aunque el cristianismo japonés fue observado con admiración por algunos círculos religiosos, lo cierto es que, frente a su aniquilación sistemática, Roma guardó un silencio prolongado. Las distancias, la diplomacia limitada y el contexto político global hicieron que esta iglesia floreciente y luego martirizada quedara sola frente a su exterminio. Así, el cristianismo en Japón quedó atrapado entre dos mundos: el mundo local, que lo consideraba un peligro, y el mundo occidental que, salvo excepciones, no pudo o no quiso intervenir. La historia avanzaba hacia uno de los genocidios religiosos más silenciosos de la historia. Entre los protagonistas de esta historia oscura y heroica se encuentran mártires, apóstatas, creyentes anónimos y comunidades enteras que eligieron vivir en la sombra. Cada uno, con su historia, revela un rostro distinto del drama cristiano en Japón. Uno de los más conocidos fue San Pablo Miki, un joven jesuita japonés. Nacido en una familia acomodada en Kioto,
recibió una educación excepcional para su tiempo. Dominaba el latín, el portugués y la teología escolástica. Su conversión fue profunda y convencida. No era un europeo extranjero, sino un japonés que predicaba a su propio pueblo con fervor. Su martirio, clavado en una cruz en Nagasaki en 1597, mientras cantaba himnos y perdonaba a sus verdugos, lo convirtió en símbolo de la fe local y en una figura de resistencia espiritual. Junto a él murió San Pedro Bautista, un fraile franciscano español. Era médico, misionero y diplomático. Había llegado a Japón como embajador de Filipinas, y aunque sus intenciones eran religiosas y pacíficas, fue arrestado bajo sospecha de conspirar con colonizadores. Su fe, como la de Pablo Miki, no flaqueó ante el castigo. Murió cantando el Te Deum, con los pies ensangrentados y el cuerpo perforado por lanzas. Otro nombre que destaca por su corta edad y valentía es Luis Ibaraki, un niño de apenas 12 años. Criado en una familia cristiana ferviente, fue arrestado junto a sus compañeros. Según los relatos, animó a los adultos durante la marcha forzada desde Kioto hasta Nagasaki y subió hasta la cruz con una sonrisa. Su muerte conmocionó incluso a algunos espectadores que no comprendían cómo un niño podía tener tal fortaleza. Pero no todos resistieron hasta el final. Cristóvão Ferreira, misionero portugués jesuita, representa el lado más trágico de esta historia. Torturado con la técnica del Hanazuri, suspendido boca abajo durante días, apostató públicamente. Adoptó un nombre japonés, se casó, trabajó como funcionario del shogunato y escribió tratados criticando el cristianismo. Su figura divide opiniones. Unos lo ven como traidor, otros como víctima de un sistema brutal que buscaba quebrar almas más que cuerpos. Algunos relatos sostienen que, al final de su vida, se arrepintió y fue ejecutado en secreto como mártir. Y en los márgenes de la historia oficial están los Kakure Kirishitan, los cristianos ocultos. Miles de creyentes que se negaron a renunciar a su fe y la conservaron en secreto durante generaciones. Sin sacerdotes, sin iglesias, sin sacramentos válidos, se convirtieron en una iglesia subterránea. Bautizaban en casas, transformaban oraciones en canciones populares, ocultaban imágenes religiosas bajo apariencia budista. Fueron, en muchos sentidos, los protagonistas anónimos de un cristianismo de resistencia. Cada uno de estos personajes, desde el niño mártir hasta el apóstata perseguido por su conciencia, encarna una dimensión distinta del sufrimiento, la fe y el silencio que marcó la historia cristiana del Japón. Todo comenzó con una advertencia. En 1596, un galeón español encalló en las costas de Japón. Las autoridades locales, sospechosas de la conexión entre religión y colonización, detuvieron a los tripulantes y requisaron el cargamento. El incidente aparentemente menor fue el detonante de una decisión que cambiaría la historia. La ejecución pública de 26 cristianos, acusados de conspiración y proselitismo ilegal. Los condenados, franciscanos, jesuitas, catequistas, campesinos, niños, fueron obligados a caminar descalzos desde Kioto hasta Nagasaki, un trayecto de más de 800 kilómetros. Durante semanas, bajo la lluvia y el frío, avanzaron con los pies llagados y la certeza de su final. En febrero de 1597, fueron crucificados en una colina frente al mar. Las cruces eran bajas, apenas a 1 metro del suelo, para permitir a los verdugos clavar lanzas lentamente en sus costados. Aquel espectáculo no era una ejecución, era un mensaje. Quien abrazara la fe cristiana, abrazaba la muerte. La violencia escaló con rapidez. En 1614, el shogun Tokugawa Ieyasu firmó un edicto que prohibía el cristianismo bajo pena de muerte. Las iglesias fueron destruidas, los sacerdotes expulsados o ejecutados, y los libros sagrados quemados en plazas públicas. Los fieles que se negaban a apostatar eran arrestados junto con sus familias.
Las autoridades utilizaron un sistema meticuloso de vigilancia, infiltración y tortura para desmantelar la Iglesia. Uno de los métodos más infames fue el uso del fumie, pequeñas imágenes de Cristo o de la Virgen colocadas en el suelo. Cada sospechoso debía pisarlas. Quien dudaba, lloraba o se negaba, era identificado como cristiano y arrestado. La prueba no solo buscaba identificar creyentes, pretendía quebrar el alma, humillar públicamente, arrancar la fe del corazón por medio de la vergüenza. En 1637, en la península de Shimabara, la situación llegó a su punto de quiebre. Miles de campesinos, en su mayoría cristianos, empobrecidos por los impuestos y humillados por la persecución, se levantaron en armas, tomaron castillos, formaron milicias improvisadas y proclamaron su fe. Fue una insurrección desesperada, nacida del hambre y de la esperanza. El shogunato respondió con brutalidad. Tropas imperiales, apoyadas por barcos holandeses, aplastaron la rebelión en meses. Más de 37.000 personas fueron masacradas, sin distinción entre combatientes, ancianos, mujeres o niños. Tras la rebelión de Shimabara, la represión se volvió absoluta. El cristianismo no solo fue perseguido, fue borrado del paisaje, de los registros y del lenguaje. Durante más de 2 siglos, la fe sobrevivió en secreto, transmitida oralmente, deformada por la distancia y el miedo. Los Kakure Kirishitan se reunían en casas cerradas, disfrazaban sus rezos como canciones tradicionales, escondían crucifijos dentro de estatuas budistas y bautizaban con fórmulas arcaicas en portugués. La iglesia institucional había desaparecido. Solo quedaba una llama pequeña, casi extinguida, que se resistía a morir. Este fue el precio que pagaron por creer. Tortura, traición, clandestinidad, silencio. No una, sino generaciones enteras vivieron y murieron con el miedo tatuado en la memoria. En la historia del cristianismo, pocos episodios igualan en crueldad metódica a la persecución vivida en Japón durante los siglos XVI y XVII. No se trató solo de ejecutar o reprimir. El objetivo fue doblegar el alma, destruir la memoria, erradicar hasta el último suspiro de una fe considerada peligrosa. Para lograrlo, el shogunato no solo perfeccionó técnicas de tortura física, sino que implementó un sistema psicológico de exterminio espiritual. Una de las prácticas más temidas fue el anazuri. Suspendidos boca abajo sobre una fosa, los prisioneros eran atados con cuerdas firmes mientras una incisión en la frente permitía que la sangre goteara lentamente. Para evitar que el dolor los hiciera desmayar, se colocaban paños húmedos en los oídos. La tortura podía durar días. El cuerpo se llenaba de sangre en la cabeza, las articulaciones crujían, el estómago se vaciaba lentamente. Morir no era el objetivo, era quebrar la voluntad. Muchos apostataron al segundo día. Otros, como los mártires más firmes, murieron cantando oraciones en susurros. Otra práctica común fue la crucifixión japonesa, adaptada para provocar un sufrimiento prolongado. Las cruces eran bajas, con los ajusticiados atados en vez de clavados. Los verdugos usaban lanzas para perforar los costados lentamente, con precisión milimétrica, evitando órganos vitales para extender la agonía. A veces, los cuerpos eran expuestos durante días como advertencia pública, mientras los cuervos arrancaban la carne. Uno de los aspectos más estremecedores fue la ejecución de niños cristianos. Algunos, como Luis Ibaraki, murieron junto a los adultos, pero muchos otros fueron asesinados delante de sus padres como forma de castigo y presión emocional. Se documentan casos donde pequeños de 5 o 6 años fueron arrojados vivos al fuego, degollados en plazas o utilizados como señuelo para atrapar a sacerdotes escondidos. En otros casos, los niños eran obligados a presenciar las torturas de sus madres para forzarlos a pisar el fumie. La profanación de cadáveres también fue sistemática. No se permitía que los cuerpos de los mártires fueran enterrados en sagrado.
Muchos eran quemados, descuartizados, lanzados al mar o enterrados en fosas comunes con cal viva. Se temía que se convirtieran en santos populares, que las tumbas fueran objeto de veneración. Por eso, incluso los restos fueron vigilados, destruidos, ocultados. En paralelo, se desplegó un plan de apagamiento cultural. Se prohibieron los nombres cristianos. Se destruyeron libros, imágenes, cálices, estatuas. Se registraban los nacimientos para impedir la transmisión de la fe. Las palabras Cristo o María desaparecieron del lenguaje común. Ser cristiano ya no era solo peligroso, era impensable. Y sin embargo, lo más perturbador de todo fue el silencio que lo envolvió. Ni los cronistas europeos, ni la mayor parte de la Iglesia romana, ni los estados católicos ofrecieron apoyo real. El martirio fue enterrado en la historia como un susurro, como si el mundo entero se hubiese tapado los oídos, mientras miles morían en la oscuridad. El final no llegó con una explosión, sino con un apagamiento lento, sistemático y deliberado. La sangre derramada en las colinas de Nagasaki, los cuerpos abandonados en las playas, las familias enteras condenadas por ocultar una imagen o pronunciar un rezo, no fueron hechos aislados, sino parte de una maquinaria diseñada para extinguir una religión de raíz. A medida que pasaban los años, lo que antes fue una fe pública y viva, se convirtió en un susurro clandestino, escondido en cuevas, entre muros de casas campesinas o en los rezos camuflados de mujeres ancianas. Miles de cristianos murieron sin juicio ni registro. Sus cuerpos eran quemados, enterrados en secreto o lanzados al mar. Se evitaba cualquier tipo de sepultura honorable para impedir la veneración de mártires. El mensaje era claro: no habría gloria en morir por Cristo, solo anonimato y olvido. El objetivo no era solo erradicar el cristianismo, sino borrar cualquier memoria de su existencia. Uno de los casos más simbólicos fue el de Cristóvão Ferreira, cuya historia encarna la tragedia del alma vencida. Su apostasía pública, tras resistir largas sesiones de tortura suspendido en el Anazuri, fue un golpe profundo para la comunidad cristiana. Ferreira pasó a servir como traductor del régimen, colaboró con las autoridades y escribió textos contra la fe que antes defendió. Algunos sostienen que, en sus últimos años, arrepentido, retomó la cruz en secreto y murió mártir. Otros, que simplemente desapareció en el silencio que impone la culpa. Su figura, compleja y contradictoria, representa la humanidad frágil frente a la presión insoportable del dolor. Mientras tanto, los Kakure Kirishitan vivieron generaciones enteras sin sacerdotes, sin sacramentos válidos, sin contacto alguno con Roma. Sus rezos, deformados por el paso del tiempo, mezclaban términos cristianos con fórmulas budistas, bautizaban a sus hijos con agua del río y repetían letanías que ya no entendían del todo. Sin embargo, mantenían algo más fuerte que el rito, el recuerdo de una fe por la que tantos habían muerto. Cuando Japón reabrió sus puertas al mundo en el siglo XIX, los primeros misioneros católicos quedaron estupefactos. En aldeas remotas, encontraron familias que aún rezaban en portugués antiguo, que veneraban a la Virgen bajo el nombre de Canon y que guardaban, envueltas en telas de arroz, cruces oxidadas y fragmentos de oraciones. No sabían de los cambios del Concilio de Trento, ni de las guerras napoleónicas, ni del paso de los siglos, pero sabían que eran cristianos y que su fe había sobrevivido a todo. Así terminó la historia visible del cristianismo en Japón, con sangre, traición y olvido. Pero en la oscuridad, una llama seguía encendida, pequeña y persistente, esperando el día en que pudiera volver a respirar. Durante más de 2 siglos, la historia de los mártires cristianos japoneses se convirtió en una especie de sombra incómoda. Mientras en Japón el tema fue silenciado, fuera del país fue olvidado o distorsionado. Lo que quedó no fue solo el recuerdo de los cuerpos crucificados o las oraciones clandestinas,
sino una profunda tensión entre la historia oficial, la experiencia vivida y la interpretación religiosa de los hechos. En Japón, el régimen Tokugawa no solo borró los rastros materiales del cristianismo, reescribió su narrativa. Los mártires fueron descritos como insurrectos, agitadores sociales o agentes extranjeros que buscaban subvertir el orden nacional. Esta propaganda fue tan eficaz que durante generaciones, incluso los descendientes de cristianos ocultos ignoraban el origen verdadero de ciertas costumbres familiares. Se convirtió en una historia de susurros, canciones de cuna que eran oraciones disfrazadas, rituales incomprendidos que habían nacido como actos de fe. En contraste, en Europa, el relato fue tomado, cuando fue mencionado, como un ejemplo glorioso de martirio, pero sin explorar las complejidades culturales y políticas que lo rodeaban. En los pocos documentos que circularon, los mártires eran exaltados, pero sin contexto ni profundidad. El problema no era solo la lejanía geográfica, sino el desinterés estructural de la Iglesia europea, centrada en conflictos internos como la Reforma protestante y la política imperial. Lo más sorprendente es cómo esta historia no generó culto masivo ni narrativas populares durante siglos. A diferencia de mártires de otras regiones, como Roma, Armenia o México, los cristianos japoneses no fueron celebrados en procesiones, estampas o fiestas. Su memoria se quedó atrapada entre dos mundos, uno que los negó y otro que los canonizó, pero sin adoptarlos como propios. En ciertas crónicas japonesas no cristianas del período Edo, los cristianos aparecen como un enigma. Personas que preferían morir antes que mentir, que rechazaban al emperador por un dios invisible, que lloraban ante imágenes extrañas. La falta de comprensión sobre su comportamiento dio lugar a especulaciones, y algunos textos incluso los describen como poseídos o fanáticos. Era más fácil deshumanizarlos que aceptar su testimonio. Curiosamente, en regiones remotas, la tradición oral sí preservó algunos elementos. Por ejemplo, hay leyendas en las islas Goto, donde se decía que los peces se alejaban de las playas donde se derramó sangre cristiana y que los muertos sin tumba protegían a los pueblos de tormentas y enfermedades. En otras zonas, se creía que los mártires no murieron, sino que fueron llevados por ángeles hacia el monte Unsen, donde esperaban el regreso de la fe verdadera. En tiempos modernos, algunos académicos japoneses han comenzado a reinterpretar esta historia no solo como fenómeno religioso, sino como acto de resistencia cultural y política. El martirio, desde esta visión, ya no se entiende solo como sacrificio espiritual, sino como la defensa de una identidad naciente, diferente, que desafió el modelo uniforme de la sociedad feudal. Así, la historia que se cuenta hoy es plural. No hay una sola versión, ni una sola lectura. Hay silencio, sí, pero también hay reinterpretaciones, revisiones críticas y voces nuevas que rescatan esta memoria olvidada, no para canonizarla, sino para comprenderla en toda su profundidad humana. Hoy, lo que queda del martirio cristiano en Japón no es una sola cosa, ni siquiera una sola memoria. Es una constelación fragmentada de símbolos, preguntas abiertas y silencios persistentes. No está solo en los monumentos o en los libros de historia, sino en la tensión misma entre identidad, religión y poder que aún late, soterrada en el alma del país. Para muchos japoneses el cristianismo sigue siendo algo exótico, extranjero, casi artificial. Pero la huella de los mártires va más allá del credo. Ha dejado una marca indeleble en la cultura de la resistencia silenciosa, en la figura del individuo que no se somete aunque sepa que su causa está perdida. En ciertas obras contemporáneas, literatura, manga, teatro, esta figura aparece una y otra vez. El personaje marginal que elige sufrir antes que obedecer. Aunque no se le llame cristiano, su eco está allí, impregnado de una espiritualidad sin nombre. En el ámbito académico,
Universidades japonesas han empezado a estudiar el caso de los Kakure Kirishitan no desde la fe, sino como fenómeno antropológico de transmisión secreta de memoria colectiva. Se analizan sus rezos como estructuras de resistencia cultural, se estudian sus genealogías como formas de parentesco simbólico y se revisan sus deformaciones doctrinales como síntoma de un proceso de adaptación profunda, no de error. En este enfoque, lo religioso se vuelve herramienta de supervivencia psíquica y social frente al trauma colectivo. Por otro lado, el arte contemporáneo ha rescatado imágenes indirectas de esta historia. Exposiciones recientes han mostrado cruces sin Cristo, mapas vacíos con marcas de sangre, o relicarios vacíos como metáforas del olvido forzado. Artistas como Makoto Fujimura han introducido temas cristianos en el arte abstracto japonés, creando puentes entre tradición estética nipona y teología del sufrimiento. En sus palabras, la belleza rota es la más honesta. En las escuelas, sin embargo, la historia aún está ausente. El currículo nacional omite estos hechos o los menciona superficialmente, en parte por evitar confrontaciones ideológicas, en parte por la incomodidad de reconocer que el Estado japonés, durante siglos, persiguió, torturó y aniquiló a sus propios ciudadanos por motivos religiosos. Este silencio institucionalizado es, para muchos, el último acto de censura. Desde la fe, las comunidades cristianas japonesas actuales, minoritarias, discretas, pero activas, ven en los mártires no solo ejemplos de fidelidad, sino precursores de una iglesia auténticamente japonesa, no impuesta desde Europa, sino nacida en tierra hostil y regada con sangre local. Su testimonio inspira no tanto por lo heroico, sino por lo cotidiano. Vivir la fe, sabiendo que puede no haber milagro, ni reconocimiento, ni consuelo. Y así, el padre Antonio, al contemplar este legado sin nombre, sin tumbas y sin cantos, no impone juicio alguno. Solo observa y anota en su diario una última reflexión. A veces, lo más cristiano no es lo que sobrevive, sino lo que desaparece sin dejar de ser verdad.